No, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Darle gracias a Dios en esta mañana por aún este medio de tecnología en el cual podemos estar reunidos juntos en un mismo sentir y todas las personas que a través de esta grabación nos pueden escuchar más adelante en todo el mundo. Le damos gracias a Dios por este medio, por la oportunidad que nos da de compartir y poder bendecir a todo aquel que escucha esta grabación. Bueno, entrando en materia, entonces quisiéramos reflexionar en esta mañana en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. La palabra del Señor dice, cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él, cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia, Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseña y alarga el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Y luego se fue. Llevaron eh, vivo al joven y fueron grandemente consolados. Qué hermosa porción de la palabra que podemos encontrar en esta mañana, ¿no? Parafraseando y consolidando todo lo que hemos leído, dice, camino a Macedonia Pablo, permanece 3 meses en Grecia y de allí huye de los judíos a Troas. El primer día de la semana el apóstol diserta largamente. Eutico, un joven sentado en la ventana, se queda dormido. Se cae del tercer piso y muere. Pablo lo abraza y dice que está vivo. Muchos son grandemente consolados. El título de esta mañana en el devocional dice Consuelo por medio de consiervos. ¿Qué es lo que podemos aprender en estos versículos? Esto nos indica que el viaje que hizo Pablo no fue con mucha prisa. Eso es lo que se puede apreciar. En el versículo 1 dice, cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. En el versículo 2 dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes que los judíos tenían contra él, cuando se embarca para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces podemos ver que algo bien interesante aquí, y es que el viaje no fue con prisa.
Parece ser que Pablo dedicó tiempo a estos lugares. Esto nos enseña la dedicación a nuestros discípulos, ¿no? Podemos ver en esta porción, desde el versículo 1 hasta el 6, podemos ver dos aspectos, tanto el aspecto del líder, como lo es Pablo, y de sus discípulos. Miremos, cuando Pablo regresa, visita tal vez los lugares que él había conquistado, en los cuales él había enseñado la palabra y había tenido discípulos, ¿no es cierto? Esto nos enseña entonces la dedicación a nuestros discípulos. Espero pues que todos los que estamos escuchando tenemos personas a quien discipular. Y podemos aprender aquí cómo Pablo dedica ese tiempo. Esos viajes no fueron tan breves, tan rápidos, sino que por el contrario, él dedica mucho tiempo a sus discípulos, a las personas a las cuales él compartió de la palabra y a su vez a los que por sus discípulos han escuchado. Y se cumple lo que la oración en Getsemaní, cuando Jesús estuvo orando a su Padre y le dice que oraba e intercedía por los que me diste, y no solamente por los que me diste, sino por los que han de creer por medio de ellos. Y aquí podemos ver que se está cumpliendo ya en la iglesia primitiva. Se está viendo ese cumplimiento de esa petición del Señor Jesús a su Padre, ¿no es cierto? Y Pablo entonces presta ese cuidado, presta esa atención, porque aquí nos habla entonces que en cada lugar donde él estuvo, pasó y dio ánimo. En el versículo 2 dice, después de recorrer aquellas regiones, se supone que son las regiones que él había enseñado, y de exhortarlos, o sea, animarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia, ¿cierto? Y en Grecia, ¿qué es lo que sucede? Dice, al cabo de 3 meses, o sea, ya habían transcurrido 3 meses de estar allí en Grecia, debido a los planes que los judíos tenían contra él. Había un atentado que habían armado los judíos que lo seguían para matarlo. Entonces él estuvo ahí 3 meses. Se dice que en estos 3 meses ahí en Grecia, estando en Corinto, él escribió el libro a los romanos. Debido a los planes, dice, de los judíos que tenían contra él cuando se embarcara para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, vuelve otra vez por tierra y sigue ahí visitando los lugares donde él había enseñado y sigue dando ánimo y sigue ayudando a sus discípulos. En el versículo 4 dice, lo acompañaron hasta Asia. Y miramos ahí los nombres de aquellos discípulos que lo acompañaron. Pero antes de continuar aquí, quisiera recalcar el papel del líder. Tal vez muchos de nosotros no seamos líderes de renombre, que figuremos en revistas, en periódicos o aún dentro de nuestra iglesia local. Tal vez no seamos esos líderes que estemos representando un movimiento, un ministerio arriba en el altar, pero tal vez tengamos un discípulo a quien le estemos enseñando la verdad de la palabra. Y es necesario que aprendamos de Pablo esto, la dedicación. Y es necesario que si los que me están escuchando no tienen a quien enseñar, es tiempo de buscar una persona, busque a un amigo, busque a un pariente, busque a un vecino de su agrado, ore por él y empiécele a compartir, empiécele a enseñar y adopte esta postura de Pablo. Y en cada uno de sus movimientos, de su andar diario, tenga en cuenta lo que Pablo hacía. Cada vez que iba a un lugar, no perdía de vista la misión, no perdía de vista el estar enseñando. Tal vez usted vaya de su casa al mercado y camino al mercado pueda pasar por donde su vecino, pueda pasar por donde su amigo, salúdelo y déle un mensaje de la palabra, un mensaje de parte de Dios, cuídelo, así como Pablo cuidaba aquí a sus discípulos, tanto así que los discípulos tal vez les nacía en su corazón
ayudarlo, apoyarlo en la misión. Y dice en el versículo 4, entonces lo acompañaron. Y viene el papel del discípulo, ¿no? Lo acompañaron hasta Asia. Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces podemos ver que estos discípulos acompañaron a Pablo, dice, hasta Asia. Y miren lo que los discípulos hacen. En el versículo 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Podemos ver ya cómo trabaja el equipo. Los discípulos, nosotros como discípulos, porque si estamos aquí es porque fuimos discipulados, fuimos enseñados. Nosotros tenemos nuestro líder. El Señor ha puesto una autoridad delegada para que nosotros le ayudemos, para que nosotros le apoyemos, para que no seamos un grupo simplemente. Podemos hablar en la iglesia como grupo, pero la iglesia como grupo, para mi parecer, es una iglesia que está muerta. Más adelante podemos ver con el joven que cae de la ventana, ¿no es cierto? Como leímos hace un momento, pero la actitud o la postura, la posición del discípulo tiene que ser de compañerismo con su líder, compañerismo con su maestro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero ayudar. Esa debería ser la postura, como lo estamos viendo aquí en Sopater, en Aristarco, en Segundo, en Tíquico, en Timoteo y Trófimo. Entonces, eh, debemos tomar esa postura de apoyo, de ayuda. En el versículo 5 les decía, estos habiéndose adelantado. ¿Quiénes? Los discípulos se adelantaron y lo esperaron. Aquí dice, no se esperaron, refiriéndose a Pablo y quien escribió el libro de los Hechos, que es Lucas. Entonces, Pablo y Lucas se quedaron algún tiempo más allá, pero los otros se adelantaron y los esperaron, seguramente mirando el terreno, que no vayan a ver personas que estén haciendo como los escándalos que mirábamos el día de ayer, bueno, etcétera, sembrando aún más de la palabra, preparando las cosas para que la palabra de Dios pueda ser evangelizada, buscando la palabra de Dios sea esparcida, buscando tal vez dónde alojarse, contactos, qué sé yo. Entonces, podemos ver ahí el apoyo. Dice, y nosotros en el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde donde nos quedamos 7 días. Bueno, algo que ayuda tanto al líder como al discípulo para hacer tantas cosas en tanto tiempo, eran las distancias que habían que recorrer, ¿no es cierto? Hoy en día se puede tomar un avión, un autobús y se está en menos tiempo, pero en aquel tiempo, en esos momentos, no había autobús, no habían aviones y por eso esas distancias largas se prestaban para ir de visita en visita. Pero esto no nos da excusa a nosotros hoy en día porque sabemos que, como siempre hemos estado diciendo, eh, para todos los que nos escuchan, no necesariamente tenemos que hablar de naciones. Qué maravilloso y qué bueno sería que dispongamos nuestro corazón para ir a las naciones. Pero muchas veces nos limitamos y está bien, podemos hacer la misión en nuestros lugares cercanos. Y como les decía, camino al trabajo, camino al mercado, camino a la tienda, al supermercado, podemos ir haciendo misión, ir conquistando personas con la palabra y cuidándolas, visitándolas. La idea aquí es tener un discípulo y que nosotros como discípulos apoyemos a nuestros líderes, a nuestros tutores, a nuestros maestros en todo lo que hay que eh, hacer. Seguimos en el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir el día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche.
Bueno, y podemos leer lo que sigue. ¿Y cuál es la connotación de estos versículos del 7 al 12? Lo que yo puedo ver es precisamente, eh, dice, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana se supone que es el domingo, ¿cierto? Para todos nosotros. Y entonces, el Salmo 133 que les decía en un comienzo, del 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué maravilloso esto, ¿no? Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Leyendo entonces estos versículos del 7 al 12 podemos encontrar que estaban reunidos el primer día de la semana. Para mí es un culto. El Señor, Pablo iba a despedirse, era una reunión de iglesia, la iglesia se reunía, estaba en el aposento alto, era el salón como más grande donde podían reunirse las personas. Dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos, pero también había ese joven, Eutico, que estaba sentado en la ventana, seguramente por las muchas lámparas. Recordemos, en aquel entonces no había energía eléctrica, por lo tanto, las lámparas tenían que ser fuego encendido, tal vez antorchas, lámparas de aceite, eh, qué sé yo, y esto producía mucho calor. Y al estar ahí muchas personas reunidas, entonces, eh, tal vez hacía mucho calor y como se alargó el sermón, tal vez este muchacho le dio sueño y por eso cayó. Y dice que lo levantaron muerto. Pero Pablo se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces, después de haber subido, quiere decir que lo resucitó por la gracia de Dios, por el poder de Dios, y comió y siguió hablando hasta el alba. Y podemos ver aquí otra vez cómo el líder, cómo el maestro dedica tiempo a sus discípulos, teniendo en cuenta que tenía que salir al día siguiente de viaje. eh, Él se queda hasta el alba, hasta el amanecer, hablando con ellos, consolándoles, ¿cierto? Porque dice, llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Entonces, esto nos muestra lo importante de congregarnos. El salmo que leímos nos decía mucho, porque en la congregación, cuando los hermanos se reúnen, cuando la iglesia se reúne en convocatoria, en santa convocación, como dice, mm, ahí desciende la vida eterna también, el poder de Dios, la sanidad, la restauración. Podemos ver cómo este muchacho parecía estar muerto. La intervención de Pablo por el poder de Dios le da la vida otra vez, la resurrección y lo resucita y sigue siendo consolado. Pero, ¿qué podemos aprender de aquí entonces? Uno, la importancia de congregarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la congregación, ¿qué encontramos? En el versículo 8 nos muestra simbólicamente, había muchas lámparas en el aposento alto, o sea, había mucha luz. Y en la congregación eso es lo que encontramos. Perdón, encontramos luz que nos da Jesús a través de su palabra, a través de los hermanos, a través del líder, ¿cierto? Calor, el amor entre nosotros, es ese calor que podemos recibir en la congregación, porque las muchas lámparas, la mucha luz produce calor. Entonces podemos ver estas cosas, ¿no? Pero muchos también podemos ver, asisten, pero no están ahí. Y de esos podemos ver muchísimos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Como aquel joven.
que entrando en la iglesia, al parecer largo el sermón, él se duerme y está como muerto. Eh, Tanto así que se cae del tercer piso y pues una persona que caiga del tercer piso difícilmente puede quedar con vida. Simbólicamente hablando o alegóricamente hablando, estos pasajes nos dicen que hay muchas personas en nuestras congregaciones que entran pero no están o se van hacia la ventana, no ponen atención al sermón. A mí me gustaría que entendamos que cuando un sermón se alarga es porque Dios quiere hablar, es porque aún la persona, el líder que Dios está utilizando, esa autoridad delegada de parte de Dios, que Él está utilizando para darnos el mensaje, nos quiere tanto que está dedicando de su tiempo, está regalando de su tiempo para poder enseñarnos, para poder ministrarnos. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Pero les decía que hay muchas personas que no valoran o a veces no valoramos esto y lo que hacemos es dormirnos en las reuniones y alegóricamente hablando es como caerse de un tercer piso, porque quedamos de la luz en la cual llegamos, a esa luz, empezamos a recibir el mensaje, empezamos a recibir la luz, pero terminamos en tinieblas. Dice que el joven cayó del tercer piso. En el aposento alto, en el tercer piso, había luz, las antorchas, las lámparas, pero al caer al piso, recordemos una vez más que en aquel entonces no había la luz eléctrica, por lo tanto no habían los postes de luz en las calles. Así es que en las calles había tinieblas, oscuridad, y muchas veces nosotros cuando no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo, estamos en la reunión, asistimos, perdón, a la reunión, pero no estamos. Estamos pensando en otras cosas. No apoyamos a nuestros líderes, no discipulamos ni nos dejamos discipular. Semejante a esto es aquel muchacho que cae del tercer piso y queda como muerto. Mas, sin embargo, otra de las cosas que miramos en la congregación, en la iglesia, es que la misericordia de Dios prevalece. Y Dios, como cantábamos al inicio, está sobre todo. Dios utiliza a Pablo literalmente aquí y dice, echándose encima, dice, no se alarmen, Él está vivo. Y el poder de Dios se manifiesta a través de Pablo. Cuando nosotros tenemos esa actitud de este muchacho que se duerme, al estar involucrados en la congregación, el hecho de estar ahí, Dios nos muestra su misericordia y obra en nosotros. Solo que nosotros debemos permitirle que Dios obre. No quiero hacer de este devocional un sermón, así es que sintetizando todo lo que hemos dicho, la evangelización consta tanto de la predicación del evangelio como del discipulado. Eso es claro. Pese a la persecución, el evangelio sigue avanzando. Los 7 consiervos del apóstol le acompañan hasta Asia. Además de ser un consuelo para Pablo, sus discípulos son también la esperanza de las iglesias que el apóstol ha levantado en su vida. La misericordia de Dios en nuestras debilidades se puede ver cuando estamos juntos, en armonía con la congregación, con los amados del Señor. Por eso, como dice la palabra de Dios, no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, sino más bien animémonos unos a otros y despertémonos a asistir, a involucrarnos y a trabajar, apoyar a nuestros líderes y hacer la obra juntos. Qué maravilloso y qué bueno es mirar cómo nuestros discípulos en las manos de Dios son esperanza y consuelo, tanto para nosotros como para la iglesia, para los demás. Que el Señor nos haya hablado en esta mañana y que podamos poner por obra esta palabra.